enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que azotaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron un consejo matable, pero sus ancianos llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, del cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraban y salían. Gracias. Ocupen su lugar, por favor. Hablando de la familia espiritual en esta ocasión, presentaremos un sermón titulado ¿Qué debe tener la familia de la fe? ¿Qué debe tener la familia de la fe? Y a manera de introducción diremos que cada familia deberíamos tener algo de lo cual enorgullecernos. Hay familias orgullosas de su estirpe o rancio abolengo, otras de su prosperidad o posición social económica, algunas más de los logros profesionales de sus integrantes, y quizá haya otras orgullosas por tener algún familiar considerado ídolo en el deporte o en el espectáculo televisivo o cinematográfico. ¿Qué podría usted presumir de su familia o qué lo enorgullece de ella? Es posible que tenga alguna o más razones para ello, o pudiera ser que no haya nada digno de mención. Sin embargo, en el terreno espiritual solo existen dos familias en este mundo: la familia de Dios y la familia del diablo. Pues aún el mismo Señor Jesucristo dijo las siguientes palabras, escúchelas. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Gracias a Dios, la mayoría o todos los que estamos aquí presentes ya pertenecemos a la gran familia de la fe en Cristo, por lo cual debemos llevar
con sano orgullo el apellido espiritual que nos une y confirma como miembros de la familia de Dios. Dios sigue conformando su propia familia, la cual tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos de esta familiaridad. Por tal razón, la experiencia de conversión del apóstol Pablo y su inicio en la vida cristiana proporcionan 4 poderosas razones para sentirnos muy orgullosos de ser de la familia de la fe. Veámoslos. Bueno, en primer lugar diremos que la familia de la fe debe tener personas transformadas. Personas transformadas. Y cuando estamos hablando de la transformación nos referimos a la transformación espiritual. Esa transformación que se da cuando se ha tenido un encuentro personal con Jesús. El versículo 17 dice en su primera parte: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías. Qué interesante que aquel hombre, Ananías, ¿cómo se enteró de esto? Porque Dios se lo hizo saber. Ananías no estuvo allí en aquel momento en que Pablo, yendo a Damasco, fue encontrado por el Señor Jesús en el camino, por medio de una luz resplandeciente que sobrepasaba a la intensidad del rayo del sol. Y entonces Pablo cae a tierra y dice: ¿quién eres, Señor? Y ahí el Señor lo encontró en el camino a Damasco. Por esa razón decimos que la familia de la fe debe tener personas transformadas que hayan tenido un encuentro personal con Jesús. Pero quien ha tenido un encuentro personal con Jesús es notorio, es evidente, porque encontrarse con Jesús no es lo mismo que encontrarse con cualquier persona de este mundo. Es encontrarnos con aquel que nos va a ofrecer la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, una nueva vida en Cristo y sobre todo esa transformación de la cual Pablo dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y que todo aquello de la vida de pecado quedó en el pasado y ahora todo es hecho nuevo por el poder de Cristo. Y cuando hablamos de la novedad en esa vida renovada, en esa vida transformada por medio del encuentro de Jesús, estamos hablando de un signo inequívoco en el cristiano, que es el amor. El amor. Además de tener personas transformadas, también la familia de la fe debe tener, pues sí, personas transformadas que hayan recibido en el corazón al Espíritu Santo. Por eso el versículo 17 que estamos leyendo dice o continúa diciendo: Ananías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo. Fíjese qué interesante. Le dice a Ananías que reciba la vista. Y es una bendición recibir la vista, hermanos. Todavía el año pasado yo ya chocaba con lo que sea a plena luz del día. Cuando fui operado y dije, me devolvieron la vida, casi la vida. Y fue una bendición poder ver nuevamente con la claridad con la que les veo. Pero la vista, hermanos, es una de las cualidades naturales
que casi todo ser humano tenemos. Ciertamente hay personas que carecen de este sentido de la vista, pero la gran mayoría podemos ver. Recibir la vista es una bendición, pero mayor es ser lleno del Espíritu Santo. Por eso dice Ananías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo se realiza cuando lo recibimos primero como Salvador personal. No puede el Espíritu llenar nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida, nuestros pensamientos, si primero no le hemos recibido. Hay que recibirlo en el corazón. Recibir el Espíritu Santo es recibir a Cristo como Salvador personal. Pero una vez que lo hemos recibido, debemos ser llenos de su presencia. Debemos experimentar esa llenura que se derrame en nuestra vida. Por esa razón, qué importante es entender que la familia de la fe debe tener personas transformadas que hayan recibido en el corazón al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello de propiedad divina. El que tiene el Espíritu Santo tiene ese sello indeleble que es y que le identifica como propiedad de Dios. Qué importante es entonces esta bendita realidad. Pero también las personas transformadas son esas que hayan obedecido al Señor en la primera ordenanza. El versículo 18 dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Qué le parece? Una vez que Pablo recibió el Espíritu Santo, lo primero que hizo fue bautizarse. Después de que Jesucristo, una vez que fue bautizado, recibió el Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ser tentado. Lo primero que hace el Espíritu Santo es impulsarnos a hacer aquello que Dios quiere. Y Pablo lo primero que hizo fue bautizarse, como lo hizo aquel etíope eunuco cuando iba por el camino y Felipe le explica la escritura de Isaías que hablaba de Cristo en algo profetizado 700 años antes y entiende que se refiere al Salvador, porque recuerden que el etíope le dice, te ruego que me digas de quién dice esto, el escritor de sí mismo o de algún otro. Y cuando Felipe comienza a partir de aquel pasaje de Isaías y lo lleva hasta la actualidad de que Cristo había muerto, había resucitado y había regresado al cielo, aquel hombre dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ya el Espíritu Santo, que ya había tocado su corazón, que ya había entrado a su ser y que ya lo estaba llenando con su presencia, le estaba indicando qué hacer. Y entonces Felipe le dice, pues si crees de todo corazón, bien puedes. Creo que Jesucristo es el Señor, y dice que mandó parar el carro y descendieron al agua, ambos, el etíope y el eunuco, y le bautizó, porque las personas transformadas obedecen al Señor en la primera ordenanza. ¿Qué más hacen las personas transformadas? Esas que conforman la familia de la fe, bueno, también son personas transformadas que además hayan sido fortalecidas y hayan permanecido con los hermanos de la iglesia. Vean lo que dice el versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquellas fuerzas que recibió fueron físicas, pero ya había recibido la fuerza del Espíritu Santo, esa de la cual el Señor Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu.
Espíritu Santo. Y ese poder es para que le seamos testigos en todo lugar. Y eso fue lo que Pablo hizo, tanto que él mismo dice que adelantó a sus congéneres en la obra santa, en la obra de la predicación, llegando hasta España, algo que nadie había hecho, porque aún Cristo se limitó a su ministerio dentro del pueblo judío. Y los demás apóstoles tampoco quisieron salir fuera de los contornos judíos, y entonces el mandato era que hasta lo último de la tierra, y Pablo fuese apóstol a los gentiles, que gracias a ese ministerio de Pablo, que simple y sencillamente fue fortalecido y permaneció con los hermanos un tiempo, solo en ese momento en el cual él escuchaba la voz del Señor para saber qué es lo que quería Dios que hiciera. Por esa razón hemos dicho, en primer lugar, que la familia de la fe debe tener personas transformadas. Y esto que sucedió con Pablo es la evidencia de lo que debe suceder con cada uno de nosotros. Pero en segundo lugar diremos que la familia de la fe debe tener predicadores esforzados. No solo personas transformadas, sino también predicadores esforzados. Y estamos hablando de estos predicadores que inmediatamente a su conversión hablan del Señor. Por eso el versículo 20 nos dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Dice que lo hacía enseguida. ¿Enseguida de qué? Pues de eso que pasó, de ese encuentro con Cristo, de ese bautismo de obediencia y de testimonio, y de ese momento en el que recobró fuerzas para ir a predicar. Enseguida. ¿Cuánto hace que usted fue bautizado? ¿Cuántas personas han creído por su predicación a partir de que fue bautizado? Hago una pregunta abierta a todos, y es una pregunta que en realidad no la hago yo. El Señor se las hace a través de este predicador. ¿Cuántos han creído en Cristo? ¿A cuántos le ha predicado la palabra del Señor? Porque Pablo dice que enseguida, como aquel hombre del que el Señor sacó una legión de demonios y que quería irse con Cristo. Y Cristo le dice, quédate aquí. Ve y dile a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y dice que fue y habló en Decápolis todo lo que el Señor había hecho con él, cómo había sido misericordioso, se había compadecido y cómo le había sanado. Y cómo además de haber querido él seguirlo, el Señor lo manda a predicar e inmediatamente se fue a hacer eso. Inmediatamente. Ese versículo dice que la gente se maravillaba. ¿Sabes por qué? Porque la predicación tiene poder para maravillar a la gente. Porque la predicación tiene poder para demostrarles quién eras y quién eres ahora. Y eso es lo que la iglesia debe tener, predicadores esforzados. Y cuando hablamos de esforzados, estamos hablando de que en realidad nos esforcemos para ir a predicar, para ir a donde se necesita, para ir a la colonia, no solo los puestos o la colonia de Parques de la Victoria, hay más lugares en donde quiera que el Señor nos lleve, necesitamos predicar esforzadamente la palabra del Señor. Y miren que predicar, no me refiero a esto que estoy haciendo, sino hablar allá a la gente, requiere esfuerzo. Pero el Señor nos da esa fortaleza, esa capacidad. Él nos prepara, Él nos usa. Y qué hermoso es entonces
que la familia de la fe tenga predicadores esforzados que inmediatamente a su conversión hablen del Señor y no dejen de hacerlo toda la vida. Porque a eso nos llamó el Señor. Recuerda que solamente somos sembradores, o sea, predicadores. Cuando tú predicas y hablas a alguien del amor de Cristo, tú estás sembrando una semilla. Eso somos, solo somos sembradores. El crecimiento lo dará el Espíritu Santo. Lo demás lo hará el Señor. Él solamente quiere que tú vayas por los caminos, por todo lugar a donde Dios te lo permita para hablar de Cristo. Que te esfuerces. ¿Sí? Predicadores esforzados que inmediatamente luchen contra su pasado, porque eso es una realidad. Fíjense lo que dice el versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿Qué estaba pasando? Pues que Pablo estaba cosechando la semilla de maldad y de odio que había sembrado hasta entonces. Y esa era su cosecha, el rechazo, que la gente no creyera que era un cristiano. Pero tenía que luchar hasta contra su pasado. Yo le he dicho a la gente, es que las cosas no cambian. Bueno, es que tienes que empezar a sembrar otra semilla. Porque si hasta la fecha has sembrado frijol y esperas maíz, ¿cómo va a suceder eso? Si hoy sembraste todavía frijol, créeme que todavía van a pasar meses o quizá algunos años en los que la cosecha va a ser frijol. Pero si además hoy empiezas a sembrar maíz, no esperes que hoy haya maíz. Va a transcurrir un tiempo. Pero mientras tanto hay que luchar contra el pasado. Porque nuestro pasado y nuestro pecado nos alcanza. Y cuando eso sucede, pues nos pasa como el dicho que dice que al que mata a un perro, pues le llaman mataperros. Y sí es cierto. Pablo tenía esa fama de perseguir cristianos, de llevarlos presos y de arrastrarlos y llevarlos y entregarlos a la cárcel. Pablo tenía la fama de que había sido testigo de la muerte y lapidación de Esteban y que las ropas de aquel santo hombre las habían puesto a sus pies y que él consentía en aquel crimen. Bueno, Pablo sabía que tenía ahora que luchar contra su pasado. Y es posible que cuando llegues a la iglesia los hermanos digan: pues es cristiano, no, hombre, pues es un loco. Bueno, ni modo, esa es la cosecha. Pero hay que luchar contra ese pasado también y empezar a luchar contra él. Porque los predicadores esforzados a veces son aquellos que el Señor sacó de lo peor. Y son los que tienen un testimonio más poderoso como el de Pablo. Porque de ser uno un perseguidor del cristianismo, se volvió en perseguido por el cristianismo. Todo lo contrario. Y qué hermoso es entonces que los predicadores esforzados inmediatamente a su conversión hablen del Salvador e inmediatamente luchen contra su pasado. Pero también estos predicadores esforzados inmediatamente demuestran su firmeza en la fe. El versículo 22 dice claramente: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Cómo lo demostraba? ¿Cómo lo demostraba? Pues no solo predicando, sino con el cambio de vida, con la convicción con la que hablaba, con el denuedo con que lo hacía. Y me pregunto, ¿ese es tu caso? ¿Ese es o no es tu caso? Porque la familia de la fe, además de tener personas transformadas, debe tener predicadores esforzados.
¿Qué más debe tener la familia de la fe? Bueno, en tercer lugar diremos que la familia de la fe debe tener creyentes probados. Creyentes probados. La vida cristiana es una vida de constantes pruebas. ¿Cómo lo es la vida secular? Crecer es una prueba, ir a la escuela y los exámenes de matemáticas y de todas las demás materias son pruebas que conforme crezco van subiendo de nivel, de grado, de dificultad y siempre tengo que estar siendo probado. Es más, aún cuando yo ya haya cursado una carrera y ya sea egresado, sea un profesionista, hay estudios de actualización para médicos, para ingenieros, para todo tipo de personas, para estarse actualizando, porque no basta lo que estudié. La vida sigue y están saliendo nuevas cosas que se necesita aprender para no rezagarse y no quedarse en el pasado y quedar obsoleto. Y uno tiene que estarse actualizando. Y son pruebas que hay que estar haciendo y no nos quejamos de ellas, pero cuando el Señor nos prueba, ay Señor, pues ¿qué hice? No es lo que hiciste, es lo que el Señor está haciendo contigo, te está probando. Y si te está probando es porque te ha dado conocimientos para pasar la prueba. La pregunta es, ¿vas a pasar o vas a reprobar? Tú lo decides, porque el conocimiento Dios te va a dar, porque la palabra de Dios te ha instruido, estás capacitado para ser probado, pero ¿vas a pasar o vas a reprobar? Qué interesante es entonces que los creyentes sean probados, y nos referimos a creyentes probados con situaciones extremas. Ve lo que dice el versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo, ¿qué cosa? Matarle. Fíjate lo que decidieron los judíos contra aquel que era el perseguidor de los cristianos. Ahora había que matarlo. Yo no sé si tú te has visto en esa situación de muerte, que haya sobre ti una pena de muerte de alguien que diga, te voy a matar y que lo esté intentando. Yo creo que nadie todavía sabe lo que es eso. O tal vez ya lo vivimos, no lo sé. Pero estar bajo amenaza de muerte es una de las cosas más terribles que debe haber. Y más cuando es una amenaza de muerte injusta. ¿Por qué? Porque si te van a matar por haber andado en el delito, en las drogas y en los pleitos o en la infidelidad, bueno, pues uno se está buscando ese destino. Pero cuando es injusto, cuando has hecho o cuando no has hecho nada digno de muerte y hay alguien que te quiere matar, ¿te imaginas qué prueba tan tremenda? Recuerda que los judíos eran autoridad. ¿Qué sucedería si de repente llegara una amenaza del gobernador de aquí o de otro estado que están buscando para matar? ¿Qué dice? ¿Por qué? Y si la ley, eso anda haciendo contigo, imagínate en aquel tiempo con Pablo, la prueba tan grande que estaba enfrentando, sin creyentes probados con situaciones extremas. ¿Qué es lo más extremo, lo más difícil, o la prueba más dura que Dios te ha puesto hasta el día de hoy? ¿Cuál será? Tendrá que ver con tu vida, tu salud, tu familia, tu trabajo, tu estabilidad emocional, psicológica, no lo sé. Pero el que te estén sucediendo cosas que tú creas como malas, no quiere decir que sea algo malo. Quiere decir que es una prueba, que tal vez es una prueba dura y difícil, pero que si el Señor la ha permitido y te la está poniendo allí, es porque tienes la capacidad para contestar y para pasar el examen. Porque el Señor no dará más de lo que podamos soportar, y juntamente con la prueba o la tentación Él también dará la salida.
O sea, los argumentos para que pases el examen. Si repruebas, es porque quieres. Así de fácil. Repito, si repruebas, es porque tú quieres. Creyentes probados no solo con situaciones extremas, sino con la ayuda divina. Vean lo que dice el versículo 24. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. ¿Cómo crees que sucedió esto? Pues porque Dios obró de alguna manera para que esos planes malévolos, de odio, de crimen, llegaran a oídos de Pablo. Dios se encargó de eso. Era una acechanza, o sea que había algo como oculto. Se había propuesto hacerlo para que Pablo fuera muerto y no escapara. Pero Dios siempre tiene la manera de hacernos saber y entender las cosas que pueden sucedernos para mantenernos conscientes. Y ahí está un creyente probado con una situación extrema, pero en donde la ayuda de Dios interviene. Son creyentes probados también con el amor de los hermanos. El versículo 24 sigue diciendo, y ellos, o sea los judíos, guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Qué interesante esta escena, una canasta para bajar a Pablo. Bueno, eso nos hace entender que Pablo es un hombre seguramente muy pequeño, delgadito, ¿verdad? Para que una canasta lo aguantara y lo bajaran del muro, pues, usaron una canasta. Si Pablo hubiera sido un hombre robusto, alto, bueno, pues a lo mejor lo hubieran usado, pues no sé, algo más, yo les hubiera dicho qué. Pero en aquel momento bastó una canasta. Pero lo más interesante fue el amor de los hermanos. Aquellos que se jugaron la vida para salvar la vida. Aquellos que en aquel momento le dijeron, te vamos a ayudar. Son esos que al principio no creían que era cristiano. Son esos que dudaban de que era un hermano en la fe, pero que a estas alturas, cuando vieron que ya lo buscaban para matarlo, dijeron, ¿qué más prueba queremos de que es un hermano en la fe? Vamos a ayudar, vamos a apoyar. Y así sucede al día de hoy. Podemos tener diferencias con hermanos, podemos tener inclusive rechazo de ellos, pero en los momentos de urgente necesidad, el amor de los hermanos se hace manifiesto. Porque si en verdad somos hermanos, debemos amarnos, debemos tendernos la mano en los momentos de urgente necesidad. Y ahí está Pablo siendo descolgado por el muro en una canasta. Y así pudo escapar Pablo de la muerte que se le había, de la muerte y de la amenaza de muerte que se cernía sobre él. ¿Qué más debe tener la familia de la fe? Pues en cuarto lugar diremos que la familia de la fe debe tener cristianos maduros. Cristianos maduros. La madurez viene después de muchas luchas, después de muchas pruebas, después de muchas lágrimas. La madurez no llega solita, viene después de todo eso. Pero al final de cuentas, eso es lo que el Señor quiere, que haya en la iglesia, en la familia de la fe, cristianos maduros. Y estamos hablando de cristianos maduros que no se desaniman ante el rechazo de los inmaduros.
Vean lo que dice el versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Primeramente, Pablo entendía que esto seguía siendo cosecha que había sembrado y que eran las consecuencias de haber sido quien había sido. Pero no se desanimó. No se desanimó ante el rechazo de los de Jerusalén, donde estaba la iglesia cristiana central, por así decirlo, la matriz, pues, por así decirlo, donde se supone estaban los más maduros, que a la vez resultaron los más inmaduros, porque así pasa siempre. Con mucha frecuencia los hermanos que ya tenemos muchos años en el Evangelio, que nos sentimos pilares del cristianismo, somos los que más estorbamos, los que más, o los que metemos el choclo con más frecuencia. Pero sin embargo, Pablo no se desanimó. ¿Por qué era un cristiano maduro? Porque había madurado muy rápido, pero Dios le había hecho madurar más lo que faltaba. Acuérdense que el Señor le dice a Ananías: yo le mostraré todo lo que necesita padecer por mi causa. Porque el Señor, a aquellos que hemos alcanzado esa madurez espiritual, es a los que también nos va a probar de una manera más intensa. Pero es porque estamos preparados para ello, hermanos. Es porque el Señor nos ha capacitado para ello. Y no podemos salir a estas alturas de la vida cristiana con una nimiedad, con una niñería, con una argumentación que, pues, muchas veces uno dice: bueno, no puedo obligar a nadie a nada, pero pues esto es con el Señor, no conmigo. Y así es esto. Cristianos maduros que no se desaniman ante el rechazo de los inmaduros. Pero también estamos hablando de cristianos maduros que muestran un poderoso testimonio personal. Vean lo que dice el versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¡Qué testimonio! Y fue aquel hombre que también le decía al Señor: oye, pero he oído de este hombre cosas terribles. Y el Señor le dice: sí, no hagas caso de lo que has oído, haz caso de lo que yo voy a hacer con él, pero tú oirás lo que te mando. Y cuando llega Ananías, fíjense la manera tan hermosa como le habla. Dice el versículo 17: hermano Saulo, hermano Saulo. A pesar de que Ananías también estaba prejuiciado contra Pablo, porque sabía quién era y lo que había hecho contra el cristianismo, pero ahora le dice: hermano Saulo. Así de fácil. No cuestionemos a Dios. Tal vez no nos caigamos bien todos. Tal vez hay hermanos que o tal vez yo les caigo mal a los hermanos, y tal vez algunos hermanos también me caen atravesados. Y dice el dicho: los masticos pues no los traigo, hermanos, los traigo como chicles. Pero lo bueno es que los traigo, son mis hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque así somos. Tenemos todavía muchas diferencias que hablan de nuestra inmadurez, de que todavía no hemos madurado, de que todavía seguimos siendo niños en la fe, de que todavía nos hace falta mucho, pero estamos en el camino correcto y unos avanzan más pronto que otros, pero lo importante es que todos avancemos, cada quien a su ritmo, cada quien a su capacidad, pero que todos vayamos adelante. Que todos sigamos con la mirada puesta en Cristo, no en el pastor, no en los diáconos, no en los maestros, no en nadie más que en Cristo.
Que por eso somos cristianos, porque nuestra mirada debe estar puesta en el Señor. Y no hagamos lo que Pedro, cuando quitó su mirada del Señor y comenzó a hundirse, comenzó a tener miedo, comenzó a dudar. ¿Sí? Cristianos maduros que muestren un poderoso testimonio. Tu testimonio es poderoso. Tu testimonio puede ser puesto como un ejemplo para otros, como lo hizo Ananías con el testimonio de Pablo. Tuvo un encuentro con Cristo en el camino y allá en Damasco habló valerosamente ante los judíos. Tal vez les dijo, inclusive lo querían matar. Por eso está aquí. ¡Qué testimonio! ¡Qué testimonio! Ese es el testimonio de los cristianos maduros. Cristianos maduros que además permanezcan activos en la iglesia, sirviendo al Señor, no al pastor, no a los diáconos, es más, ni a la iglesia, es al Señor. Fíjense lo que dice el versículo 28. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. ¡Qué bonito! Entraba y salía. Y eso lo hacía, habla de algo que hacía constantemente. O sea, no dejaba de congregarse. Asistía, entraba y salía, y lo hacía para servir al Señor, a aquel que le encontró en el camino, a aquel a quien él le dijo, ¿qué quieres que haga? ¿No le ha dicho usted al Señor eso? ¿Qué quieres que haga? Bueno, pues el Señor le está diciendo lo que hay que hacer. Y el ejemplo de Pablo nos dice qué debemos hacer. Ahora sí que, como dice el otro dicho, ¿verdad? ¿Por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿Por qué? Porque complicamos las cosas. Estando tan sencillas, tan simples. Dejemos las cosas simples como están. Simple y sencillamente. Entendamos que la familia de la fe tiene personas transformadas, predicadores esforzados, creyentes probados y cristianos maduros. Y que cada una de esas cosas debemos ser en cada uno de nosotros. Se cuenta que el pastor de una iglesia de casi 1000 miembros visitaba una iglesia pequeña, numéricamente hablando. Sentados juntos sobre la plataforma, mientras el armonium tocaba la introducción, el pastor invitado preguntó al titular de aquella iglesia pequeña: ¿cuántos miembros tiene esta congregación? Cerca de un centenar fue la respuesta obtenida. Poca cosa, muy poca cosa usted hará con menos de 100 personas, dijo penosamente el que habló primero. Bueno, según se vea, siguió diciendo el segundo y añadió: es que en esta iglesia, ¿sabe usted? No contamos a los hermanos, sino que los pesamos. Admirable sistema, noble respuesta y poderosa lección si atendemos a ella. Y surgen dos preguntas. ¿Cuánto pesa su presencia en esta iglesia? Segunda pregunta. ¿Su presencia en la iglesia se siente o solo se cuenta? Termino con una frase que dice:
La familia de la fe debe tener miembros maduros en la fe. Gracias.